El espiritismo en su más simple expresión. Voy a hacer una serie de videos sobre este libro. Llama mucho mi atención porque nos da la oportunidad a los que estudiamos la codificación y los que divulgamos las verdades de nuestra filosofía espírita, nos ayuda a que hay un resumen de un pequeño libro que hizo Allan Kardec de 16 páginas aproximadamente cuando usted lo imprime, y ese libro nos ayuda a nosotros a tener una idea general simple de lo que es el espiritismo. Nos ayuda mucho a enfocarnos en aquellas áreas que son necesarias explicar a aquellas personas que están empezando, y creo que es un gran recurso. He visto tantos recursos que hay en el internet y estaba buscando algo que fuera lo más sencillo posible y que yo pudiera ponerlo en mi blog y que la gente se pudiera referir a él y que a la misma vez pudiera tener una idea bien sazonada de lo que es el espiritismo sin tener que tomar en consideración un montón de horas en viendo los videos de Frank y ese tipo de cosas. Yo creo que esto es un recurso muy bueno para que las personas que se vayan o las personas que se les recomiende que vean el espiritismo desde otro punto de vista puedan tener una buena introducción. Vamos a empezar, se va a dividir en tres partes, como dije. La primera parte es la historia, el resumen histórico del espiritismo. Vamos a hablar sobre eso en los próximos minutos, y ese va a ser el propósito de este video. Alrededor de 1848, toda la historia empieza en 1848 y se expone muy claramente en este libro. Este libro usted lo puede leer rápido, está disponible, es de gratis en mi blog, simplemente lo puede descargar en su ordenador. Alrededor de 1848, los Estados Unidos de América llamaron la atención diversos fenómenos extraños consistentes en ruidos, golpes y movimientos de objetos sin causa conocida. Estos fenómenos frecuentemente ocurrían de forma espontánea, con una intensidad y una persistencia singulares, pero se notó también que ellos se producían más particularmente bajo influencias de ciertas personas, que se designó con el nombre de mediums, y que podían de algún modo provocarlos a voluntad, lo cual permitía repetir las experiencias. Sobre todo se servía para eso de una mesa, ¿verdad? No porque ese objeto sea más favorable que algún otro, sino tan solo porque es el mueble más cómodo, pues se sienta más fácil y más naturalmente alrededor de una mesa que alrededor de cualquier otro mueble. Se obtuvo de esa manera la rotación de las mesas. Después, movimientos en todos los sentidos, sacudidas, vuelcos, levitaciones, golpes con violencia, etc. Y el fenómeno fue designado en el comienzo bajo el nombre mesas giratorias o danza de las mesas. Yo diría que le dieron una oportunidad a los espíritus. Nosotros enseñamos que en la clasificación, en la escala espírita, los espíritus que hacen ese tipo de manifestaciones, de toques, de mover mesas, las mesas giratorias, no son espíritus de un nivel alto, son espíritus inferiores que le gusta ese tipo de broma y ese tipo de manifestación. Le gusta mucho manifestarse de esa manera y se prestan para eso. Entonces yo creo que le dieron como un permiso especial. Ahora es como cuando uno abre eso del ganado para que salga todo el ganado, y ellos se manifestaron a sus anchas. Pero lo interesante de todo esto es que, como dice Kardec en este primer párrafo, solamente lo podían hacer a ciertas personas, y eran los mediums, que se determinaron en ese momento por primera vez que era un medium, y ellos pues podían por medio de esa capacidad, si se desarrollaba, no sé hasta qué punto ellos estaban desarrollados en eso o lo venían practicando de alguna manera antes, pero se puede lograr esa oportunidad donde unos espíritus se presten para ayudar a mover cosas, levitación y ese tipo de cosas. Siempre es importante. Yo quiero hacer bien una salvedad en esto, porque al principio, cuando yo empecé en el espiritismo, yo veía los videos de ectoplasma y veía los videos de cuando se movían cosas, y para mí me impresionaba muchísimo y creía que era la mejor manera de poder enseñarle a la gente lo que era el espiritismo, y no es así. El espiritismo es mucho más que eso. El espiritismo lleva un estudio, lleva compromiso, y lleva mayor que eso una transformación moral de parte del individuo, donde se manifiesta las actitudes, las acciones y las intenciones de tu corazón para tú hacer el bien. Ese es el espiritismo en real, cuando tú dejas las malas
las bajas intenciones de tu vida, ¿cómo le puedo decir? Los malos actos, y te conviertes a hacer las cosas bien, de frente, abiertamente, sin ningún problema. Ahora, esa es parte de la introducción que yo quiero que ustedes vean que lo escribió Allan Kardec. Lo que estoy leyendo en este momento lo escribió Allan Kardec. Específicamente, nadie más, Allan Kardec se dedicó a sentarse a escribir sobre esto porque él tenía las mismas preocupaciones que yo tengo. No es que yo sea a ese nivel, ¿verdad? Yo soy una persona humilde, pero mi preocupación en este momento es cómo yo puedo llegar a mayor cantidad de personas, y estoy tratando de utilizar unos recursos que antes no se utilizaban mucho, con el propósito de poder llevar un buen mensaje, un mensaje lindo, hermoso, de que se vea lo que yo siento y lo que yo he podido experimentar, de que el espiritismo es algo hermoso y loable, y que yo se lo puedo recomendar a cualquiera. Como consecuencia de que estamos estigmatizados, de que estamos pasando por un proceso donde todo el mundo nos mira de reojo, es bien difícil uno poder decir hoy día que es espiritista. Yo lo digo a los cuatro vientos. Me ha costado toda mi familia, nadie me quiere hablar. Y es porque la religiosidad está a tal punto de que la primera opción que ellos tienen es: no, eso, tú estás haciendo algo malo o algo incorrecto, pero no se preocupan en preguntarme: Frank, ¿qué es lo que tú haces? O ¿qué fue lo que a ti te pudo de alguna manera convencer a tal punto donde tú te has dado de lleno, casi por completo tu vida, tú la dedicas al espiritismo? Y no me han dado la oportunidad, pero voy a estar tratando tal vez otras opciones, que es, por ejemplo, escribir un libro. Y ese libro lo pienso hacer con el propósito de llamar la atención de aquellas personas que no quieren que tú le hables directamente, pero que si tú le das la oportunidad, toma, léete este libro y vas a ver ahí qué fue lo que a mí me pasó. Cómo yo pude determinar y entender cómo es el mundo espiritual y cómo me ha hecho bien. Si tú luego de leer el libro te das cuenta de que esa oportunidad que yo tuve, tú la puedes tener y te puedes convertir de una fruta verde a una fruta madura, te vas a dar cuenta y te vas a enamorar como yo me he enamorado del espiritismo. Pero eso que me está ocurriendo a mí me da lugar para que yo ame más a las personas que no quieren, que no les interesa o que no quieren saber lo que yo hago en términos de mis familiares, ¿no? O las personas que son amigos que no quieren acercarse mucho por la situación que hay. Y yo a ellos los amo porque yo estuve en esa posición, en esa parte de la acera, al otro lado. Y yo, si alguien me hablaba hace un tiempo prudente sobre las cosas que ahora sé, me enemistaba, porque mi mente estaba muy concentrada en entender y aceptar lo que me habían dicho, que no era cierto. Entonces, Kardec sigue en el próximo párrafo y dice: hasta allí el fenómeno podía explicarse perfectamente por una corriente eléctrica o magnética, o por la acción de un fluido desconocido, y fue esa misma la opinión que se formó al respecto, pero se tardó en reconocerse en esos fenómenos efectos inteligentes. Así el movimiento obedecía a la voluntad. Siempre la voluntad va a funcionar en nuestra filosofía, en todo. Desde que ustedes empiezan hoy a ver este video, a ver esta información, a leer este librito, que se los recomiendo que todos lo lean, es de gratis, lo pueden bajar ustedes mismos en su computador, o descargar, como le llaman. Ustedes van a darse cuenta que la palabra voluntad es lo que maneja todo. Si la voluntad que tiene el individuo no es correcta, o no puede lograrla ni con los espíritus inferiores, ni con los espíritus buenos, ni con las comunicaciones con Dios. Entonces, decía Kardec, seguía diciendo: efectos inteligentes, que eran los que se manifestaban. Así el movimiento obedecía a la voluntad. La mesa se dirigía a la derecha o a la izquierda, hacia una persona que se designara, o bien a ordenárselo sobre una o dos patas. Producía el número de golpes pedidos, marcaba el compás, etc. Desde entonces quedó evidenciado que la causa no era puramente física, y según este axioma, si todo efecto tiene una causa, todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente, y se concluyó que la causa de ese fenómeno debía ser una inteligencia. ¿Cuál era la naturaleza de esa inteligencia? Ahí estaba la cuestión. ¿De dónde salía esa inteligencia? Y yo he leído en la historia, y hay ocasiones que se mencionan que las mesas salían hasta por las ventanas fuera del edificio y entraban. Eran unas manifestaciones que el que no quisiera abrir los ojos de que el mundo espiritual existía en ese momento, pues era imposible, pero eso ocurrió
y dio lugar a que naciera el espiritismo. Ahí estaba la cuestión, o sea, ¿cuál era la naturaleza de esa inteligencia que hacía eso? El primer pensamiento fue que eso podría ser un reflejo de la inteligencia del medium o de sus asistentes, pero la experiencia pronto demostró la imposibilidad, porque se obtenían cosas completamente fuera del pensamiento y de los conocimientos de las personas presentes, e incluso en contradicción con sus ideas, su voluntad y su deseo. Ella no podía, pues, pertenecer sino a un ser invisible. El medio para asegurarse de eso era muy simple. Se trataba de entrar en conversación, lo que se hizo por medio de un número de golpes convencionales, significando sí o no, o designando las letras del alfabeto, y se obtuvieron de esa manera respuestas a las más diversas preguntas que se le dirigían. Este es el fenómeno que fue denominado como las mesas parlantes. Todos los seres que se comunicaron así, cuando se les interrogaba acerca de su naturaleza, declaraban ser espíritus y pertenecer a un mundo invisible, habiéndose producido los mismos efectos en un gran número de lugares y por intermedio de diferentes personas, y siendo además observado por hombres muy serios y muy esclarecidos, no era posible pensar que fuera víctima de una ilusión. O sea que de América el fenómeno pasó a Francia, el resto de Europa, donde durante algunos años las mesas giratorias y parlantes estuvieron de moda, convirtiéndose en el entretenimiento de los salones. Después, cuando se las usó mucho, fueron dejadas a un lado para dedicarse a alguna otra distracción. O sea, llegó un momento en que la distracción, ya pues la gente veía, eso es verdad, eso pasa, y ya no sabían de dónde salía, y pues habían preguntas, y las personas que tenían algún tipo de más interés científico, pues empezaron a estudiar. Ahí es donde aparece nuestro amigo Alan Kardec. Y eso fue en 1848 aproximadamente, cuando empezaron esas manifestaciones en Estados Unidos. Quiere decir que tardaron hasta 1857, que salió mi primer libro de los espíritus, casi 9 años para que saliera el primer libro producido. Quiere decir que Alan Kardec empezó a tener sus comunicaciones en 1855, 1856, tuvo la oportunidad de escribir su libro y lo publica en 1857. Entonces el fenómeno no tardó en presentarse bajo un nuevo aspecto que lo hizo salir del dominio de la simple curiosidad, no permitiéndonos los límites de este resumen seguirlo en todas sus fases. Pasamos sin otra transición a lo que ofrece de más característico, a los que ofrece de más característicos, sobre todo aquello que fijó la atención a las personas serias, que es lo que estaba diciendo. Digamos previamente y de paso que la realidad del fenómeno encuentra numerosos contradictores, algunos sin tomar en cuenta el desinterés y la honorabilidad de los experimentadores. No vieron en él sino un malabarismo, un hábil juego de prestidigitación. Prestidigitación es la palabra correcta. O sea que siempre vas a encontrarte, y cuando te encuentres en la situación de que tienes que explicarle eso a un familiar o algo, siempre va a haber el escéptico que no le va a dar cabida en su mente, aunque te conozca y aunque tenga mucha confianza en ti. Esas son cosas naturales que salen del ser humano. No podemos estar pensando que eso no es así y nos sintamos mal de que eso sea así. Muchos utilizan ahora los videos de Fran para decirle, mira eso. No lo sabe explicar de alguna manera, y como yo dedico mi tiempo, yo no estoy pensando cuando hago mi video, estoy pensando cuánto me va a durar. Yo siempre pienso que dé el mensaje, que tengo en mi mente, este es el propósito, este es el objetivo, y quiero lograr al final contestar eso que yo quiero enseñar. Y me ha dado muy buen resultado, gracias a Dios. Yo no sabía que tenía esa habilidad, pero es en base a tal vez la educación que me he tenido en la vida, todas las experiencias. No me gusta que nadie me venga a hablar cosas y no me las sepa explicar.
Entonces dedico mucho tiempo. Ustedes ven que yo no voy corriendo ni estoy empujando la cosa, yo voy. Entonces si me toma mucho, pues se lo digo. Inicialmente lo hacía de 15 minutos y porque lo limitaba a Facebook. YouTube, ahora YouTube me da la oportunidad de hacerlo lo que yo quiera, pero tengo que ser prudente, no debe ser más de una hora. Hay gente que se siente una hora y, Frank, estuve hora y media ahí. Bueno, si tuviste hora y media es porque te interesó el tema y al final obtuviste las conclusiones, que es lo que yo quiero. Aunque no importaba quiénes fueran los experimentadores, siempre había ese problema y esa incredulidad. Aquellos que no admiten nada fuera del mundo de la materia, que no creen sino en el mundo visible, que piensan que todo muere con el cuerpo, los materialistas, en una palabra, aquellos que se califican de espíritus fuertes, recusaron la existencia de los espíritus invisibles en la clase de fábulas absurdas. Tildaron de dementes a todos aquellos que llevaron el asunto en serio y los colmaron de sarcasmos y bromas. Otros no pudieron negar los hechos y bajo el dominio de un cierto orden de ideas atribuyeron a esos fenómenos la influencia exclusiva del diablo y procuraron por ese medio atemorizar a los tímidos. Pero hoy el miedo al diablo perdió singularmente su prestigio, tanto que habló de él, se le pintó de tantos modos que se está familiarizando con esta idea y muchos dijeron que había que aprovechar la ocasión para ver lo que él es realmente. De ese modo resultó que aparte de un pequeño número de mujeres timoratas, es una palabra que usó Kardec, no sé lo que quiso decir, el anuncio de la llegada del verdadero diablo tenía algo de excitante para aquellos que no lo vieron sino en pintura o en teatro. Fue para muchas personas un poderoso estimulante, de suerte que aquellos que quisieron por ese medio oponer una barrera a las ideas nuevas fueron contra su objetivo y se volvieron, sin quererlo, agentes propagadores, tanto más eficaces cuanto más altos gritaban. Los otros críticos no tuvieron mayor éxito porque a los hechos constatados, a los raciocinios categóricos no pudieron oponerse, sino denegaciones, sino tuvieron mayor éxito, porque a los hechos constatados, a los raciocinios categóricos no pudieron oponerse, sino denegaciones, lo único que podían hacer. Entonces, leed lo que publicaron. Por todas partes encontraréis la prueba de la ignorancia y de la falta de observación seria de los hechos, y en ninguna parte una demostración terminante de su imposibilidad. Toda su argumentación se resume así: yo no creo, por tanto no existe. Todos los que creen son locos. Solo nosotros tenemos el privilegio de la razón, del buen sentido. Las personas dicen que porque ellos no creen, eso no exista. Y eso no es así. Yo no creo en la reencarnación. Claro que no cree, porque no tiene la experiencia, no tiene la educación y no sabe. Entonces, pero el hecho de que no crea no quiere decir que no exista. Existe la reencarnación. Que yo no creo en los espíritus porque no los vea. Bueno, cuando los veas y te jalen por la noche por las piernas, te cierran la puerta dura y dices, espérate, que aquí hay algo claro. Me llaman rápido: Fran, me está pasando esto, ¿qué es esto? Y cuando me llaman así, yo le digo, mira, ¿te dio miedo? No, fíjate, no me dio miedo. Ok. ¿Sentiste temor en tu corazón? No, pues se quiere comunicar contigo. ¿De veras? Pues claro, le tienes que preguntar qué es lo que quiere. Cuando llega a tu casa alguien y toca la puerta, ¿qué tú haces? Tú puedes hacer dos cosas: o no le haces caso, como mucha gente hace. Yo estoy descansando, que nadie venga a molestar, no quiero que nadie me visite. O tú vienes a abrir la puerta y pregunta. Ahora tienes que saber que cuando vas a preguntar, pues te van a contestar. Y entonces cuando te contesten, ¿qué vas a hacer? Pues así mismo pasa en el mundo espiritual. Y yo les enseño a todos los que se comunican conmigo que hay forma de comunicarse con ellos, pero siempre, antes de aventurarte a hacer algo como eso, de comunicarte con un espíritu, que siempre pides permiso a Dios. O sea, eso es bien sencillo. Yo no dejo eso de la mano. ¿Y yo por qué le pido permiso a Dios? Porque yo le digo: Dios, ayúdame en esto. Hay una situación que tengo que atender. Se está manifestando de esa manera. Yo quiero que tú me protejas. Primero, dame permiso para hacerlo. Pon tus espíritus buenos a mi lado para que me protejan y me ayuden y me dirijan. Tercero, aleja a los malos. Al que venga a hacer malos, hacer bromas y ese tipo de cosas, no quiero bregar con ellos. Y como yo estoy trabajando en mi moralidad y estoy haciendo las cosas bien, no hago las cosas mal ni engaño a nadie,
pues eso es como el sello que tú necesitas para tú poder salir adelante en esto y poder tener éxito. Y que te conteste, y te contesta, pues tú le dices y te dice qué es lo que tú quieres. Muchas veces ellos necesitan llamar la atención de alguna manera, pero si en el momento que esos espíritus o esas manifestaciones se den y causen que tú te asustes y que tú crees pánico con la situación, entonces, como no sabemos qué tipo de espíritu es, lo más seguro que es un espíritu inferior, impuro, se van a sentir importantes. Y ahí es donde tú tienes que evitar eso, porque eso no es para eso. Que vengan a asustarte en base a qué permiso tienen ellos de parte tuya para hacerlo. Y para ahí es donde viene tu voluntad y tu libre albedrío, que tú eso no lo quieres. O sea que en eso hay que estar claro y empezar a trabajar en eso fuertemente para evitar que los espíritus hagan con nosotros un juego de niños. Entonces, hablando sobre lo que dejé, yo no creo, por tanto, eso no existe. ¿Cómo que porque tú no crees eso no existe? No, eso no es así. Tú no eres el dueño de la verdad. Y nos encontramos con eso en todo momento. Todas las personas, no, yo no lo hago así en mi escuela, yo no lo hago así en mi, no, tiene uno que aprender a decir, oh, yo no lo hago así, pero ¿cómo tú lo haces? ¿Qué es lo que está pasando? Verifica y no cierre tu puerta inmediatamente. El número de adeptos hechos por la crítica seria o bufa es incalculable, porque por todas partes no se encontrarán sino opiniones personales, vacías de pruebas en contra, pero prosigamos nuestra exposición. Yo digo que cuando una persona, usted empieza a hablarle de la familia o en una reunión y empieza a hablar, no, que ustedes lo que hablan es con el diablo, que la Biblia los prohíbe. Entonces usted tiene que simplemente respirar hondo, mirar a la persona y decir, ¿tú tienes información de eso? Esa es la primera cosa que yo le diría. ¿Y dónde tú lo ves? ¿Dónde está eso en la Biblia? Ah, no, eso está en la Biblia. Búscate la Biblia, pues no, tú me estás diciendo que está la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia? Explícame. Porque lo primero que te voy a decir es que el espiritismo no se conocía como espiritismo hasta 1857. Y la Biblia fue escrita hace 2000 años atrás. ¿Dónde la Biblia pudo haber? A menos que no lo adulteraran y le añadieran, como hay una religión ahora mismo que le añadió en las áreas donde decían de Deuteronomio, que hablaban de los pitonizos y hablaban de los adivinos, empezaron a poner mediums. Y eso es incorrecto. Eso es adulterar la Biblia y utilizar eso para su beneficio propio, para poder tirarnos a nosotros y poder estigmatizar nuestra filosofía. Y eso no se vale. Eso es mentir y eso es ir en contra del raciocinio de los seres humanos. Y usted, como está aprendiendo y Fran le está enseñando, usted aprende que no se deje caer con eso. Si usted quiere manifestar que usted es espiritista, que yo diría que le recomiendo que lo haga, porque en el momento que usted dice, a usted le pregunta, ¿tú crees en el espiritismo? Sí, yo soy espiritista. Con sinceridad. No tienes por qué tienes que tener miedo. Si como quiera te van a mirar más, como quiera que tú le digas, le vas a decir, no, yo no lo soy, ellos van a decir, él lo es, lo que pasa es que no me lo quiere decir. Entonces, como quiera vas a estar mal. Entonces, estás ante él desprestigiando nuestra filosofía. Y segundo, él no te va a querer nada de lo que vayas a decir en la próxima ocasión, porque él dice, no, pero si tú ni defiendes eso que tú dices. Por lo tanto, en el momento que usted se le pregunte si usted es espírita, dice, sí, yo soy espírita. Pero tú eres espiritista, las dos palabras existen. Las dos las creó Kardec en 1857 en el libro de los espíritus. Pero entonces, ¿qué tú eres? Espírita. Esa es la palabra que me identifica a mí, a la filosofía que yo creo. ¿Y qué es esa filosofía? La filosofía de vida. Una filosofía que me ha hecho feliz, que me hace feliz. Y que si a ti no te hace feliz porque tú no la conoces, eso, pues, lo lamento, yo te invito a que la conozcas. Pero yo soy espírita y me siento muy bien. Ah, pero tú no eres de la religión tal. Yo no soy de ninguna religión. Yo soy de una filosofía de bien común que ayuda al ser humano. Y me ha ayudado a mí. Y me hace sentir muy feliz. Y como eso es así, me hace sentir feliz, pues yo sigo para adelante y se lo digo al que sea. O sea que esa capsulita se la estoy dando de gratis porque la necesitan. Necesitan salirse de esa gringola y de ese miedo de que el espiritismo es malo. El espiritismo es hermoso, es enriquecedor al ser humano. Las comunicaciones por golpes eran lentas e incompletas. Se descubrió que adaptando un lápiz y un objeto movible, o sea, una cestita, una tablita o cualquier otro, sobre el cual se colocaban los dedos, este objeto se ponía en movimiento y trazaba caracteres. Más tarde, se reconoció que esos objetos no eran sino accesorios de los cuales se podía prescindir. La experiencia demostró que el espíritu, cuando sobre un cuerpo inerte
para dirigirlo a voluntad, podría actuar del mismo modo sobre el brazo o la mano a fin de conducir el lápiz. Aparentemente aparecieron entonces los mediums escribientes, quienes según personas escribientes de modo involuntario, bajo el impulso de espíritus, de los cuales se hicieron los instrumentos y las interpretaciones. Desde ese momento las comunicaciones no tuvieron más límites y el intercambio de pensamiento pudo ser hecho con tanta rapidez y desenvolvimiento como entre los vivos. Era un vasto campo abierto y la exploración, el descubrimiento de un nuevo mundo, el mundo de los invisibles, como el microscopio había descubierto el mundo de lo infinitamente pequeño. Yo quiero hacer un paréntesis. Time out, ¿cómo que dicen en baloncesto? Un time out, ok. Mucha gente ve mis videos, muchos muchachos jóvenes, que a mí me sorprende por ver mi cara de este viejo Noé, que entiendo que es por la información que estoy dando y cómo la estoy dando. Perfecto, eso es correcto. Me siento muy bien por eso. Pero me llama, mira que yo estaba haciendo esto y le estaba haciendo preguntas. Yo quiero que entiendan la cuija. No usen nunca para eso comunicarse con los espíritus. Porque esa comunicación es limitada. Se puede utilizar, pero es limitada porque no se ha establecido las reglas de juego. Tú no le estás diciendo al espíritu, no me toques, no, yo soy moral, yo tengo voluntad. No, ahí lo único es que tú estás poniendo una letrecita y estás recibiendo unos mensajes. Entonces, cuando ellos se envuelven en eso, te mueven hasta la mesa esa y te la escriben y tú ves cosas y entonces tú te impresionas y no te das cuenta que te están cogiendo de soquete. Entonces, para evitar eso, ya sabemos que el mismo alcalde que en su tiempo, hace 155 años, determinaron que eso no era la mejor manera de comunicarse con los espíritus. Para eso estaban los mediums. Entonces, cuando usted va a tener una comunicación mediúnica, dependiendo cómo en su escuela usted lo enseñe, porque hay escuelas que tienen unos programas muy bonitos que a mí me gustan, que cogen al medium y lo van llevando y lo van concientizando y lo van sentando en las mesas, ese tipo de cosas, después de un proceso, y le enseñan por qué es esto, por qué es lo otro, y le hablan de moral y ese tipo de cosas. Eso es perfecto, porque usted tiene que evitar a toda costa que cualquier espíritu venga a hacer de usted un meñique. No se le puede dar lugar a eso, porque ellos se van metiendo de una manera bien sigilosa en tu mente. El horóscopo es una forma de hacerlo. Yo escribí sobre esto en estos días. La gente no creía que el horóscopo, cuando yo le expliqué completo, dije, no te das cuenta que esa es la mejor manera, más subliminal, que puede entrar un espíritu inferior en tu mente y te puede dominar, y ya sabe que todos los días tú le vas a dar al botoncito a verificar el horóscopo y tú vas a decidir en base a eso, y él se va a encargar de que lo que venga y te digan sea lo que él quiere que tú reciba. Esa es la mejor comunicación con espíritus inferiores. Y la gente hay mucha gente que ni me comentó ni nada y están hasta molestos. Yo no quieren saber de Frank, vamos a esperar que se tranquilicen. Pero esa es la mejor manera de ver que el mundo espiritual maneja de esa manera. Entonces, las personas que vienen por primera vez al espiritismo y se interesan por este tema, la mejor manera de comunicación es siempre siguiendo el procedimiento que yo les digo. Pedir permiso a Dios, pedir permiso espíritu bueno que esté a tu lado y que hayas conocido tu espíritu protector. Es una de las cosas que yo siempre doy mucho énfasis. Y después que conoces tu espíritu protector que está ahí a tu lado, que ese es tu amigo, tu pana, entonces tú te pones a hacerle preguntas o investigar las situaciones que sean necesarias, porque si tú vas por curiosidad a buscar a un Albert Einstein que murió hace 50 años y era una persona muy conocida, o tú quieres ir a hablar tal vez con el Papa, que mucha gente lo quisieron mucho, y tú crees que te puedes comunicar, claro que sí, pero tienes que tener mucho cuidado, porque si no estás preparado, esos espíritus, ahí vienen espíritus que dicen, yo soy el Papa, Juan 23. Y entonces tú, como no sabes, lo recibes y te impresionaste porque tuviste contestación. Y empieza ese espíritu inferior a trabajar contigo. Y como tú no sabes manejarlo, no puedes despegar, se van a impregnar en ti, te van a hacer una obsesión. Primero una obsesión simple, después una obsesión fascinadora. Ya tú no sabes, eso es. Entonces después llega uno subyugante, y entonces hay que llamar al ejército para sacar eso de ahí, porque no tuviste la delicadeza de entender eso que yo te estoy diciendo. Nadie me puede decir a mí que yo no los advierto. Yo los advierto. El mundo espiritual es como está. Yo prefiero no hablar con ningún espíritu inferior nunca. Yo hablo con los espíritus buenos y los espíritus que me traen buenos mensajes. Y cuando tengo que ir, y la mayoría de las veces que yo
evoco mis espíritus buenos, lo hago por otra persona en otro país que me llama, mira, tengo esta situación, ¿qué es lo que hay? Y yo no digo nada, pero ese día lo cojo y fulano, y lo tengo en mi pensamiento, Dios quiera que le salga todo bien, pues esas cosas, es mandar buenas vibras, que buenos espíritus se acerquen, que toquen su corazoncito y que lo tranquilicen, esa es mi función, pero hay gente que utiliza ese tipo de cosas, de comunicación con el espíritu, para mandar malas vibras, para mandarle maldiciones a la gente, y eso no. Y eso lo he explicado también, que eso no llega a ningún lado porque Dios no permite eso. Esas son de las reglas que Dios tiene ya seteadas ahí. No se le puede hacer daño a la gente con eso. Los que reciben el daño son los que son ruines, los que son malos, los que se merecen lo que le desean a los demás. ¿Qué son esos espíritus? Preguntó Kardec. ¿Qué papel desempeñan en el universo? ¿Con qué propósito se comunican con los mortales? Esas son las preguntas que tenía Kardec cuando empezó a ver un científico, imagínate, manifestación. Pues entonces, obviamente, tenía que hacerse esta pregunta. Tales son las primeras preguntas que se trataban de responder. Pronto se supo por ellos mismos que no son seres parte de la creación, sino las mismas almas de aquellos que vivieron en la tierra o en otros mundos. De esas almas, después de despojarse de su envoltorio corporal, pueblan y recorren el espacio. Ya no fue permitido dudar más de eso. Cuando se reconoció entre ellos a sus parientes y a sus amigos, son los cuales pudieron conversar cuando estos vinieron a dar la prueba de su existencia, de demostrar que en ellos no ha muerto sino el cuerpo, que su alma o espíritu vive siempre, que están allí cerca de nosotros, viéndonos y observándonos como cuando estamos vivos, rodeando con su solicitud a aquellos que amaron y de los cuales el recuerdo para ellos es una dulce satisfacción. Este párrafo usted debería copiarlo, cortarle un papelito y echárselo en la cartera, porque cuando usted le vaya a decir a mí qué es el espiritismo, ahí tiene una explicación que Allan Kardec le da sencilla, bien clara, donde usted hace una buena introducción del espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? Tales son las primeras preguntas que se hacían. Y eso usted lo lee y usted se lo aprende y se le hace bien fácil una comunicación. Porque cuando la persona le viene a preguntar a usted, ¿y qué es usted? ¿Y en qué usted cree? Pero ustedes hablan con los muertos. No, pero que la Biblia dice tal cosa. Esta es una buena introducción para usted decirle, no, eso no es cierto. Esos son espíritus de los mismos de tu papá y tu mamá, tu hermano, tu esposa. Están en el mundo espiritual y existen. Y no mueren porque el alma es inmortal. Y cuando tú sigues por ahí por ese caminito, no acabas. Porque sabes cómo manejar y viene esto y tú me ves a mí que yo hago mis videos y yo hago mis cosas. Yo no lo tengo por escrito todo, pero mis espíritus me van diciendo, yo me preparo con ellos y les pido permiso antes de hacer mi video, mis cosas, ayúdenme para que el mensaje fluya. Y muchas ocasiones yo me quedo sorprendidísimo cuando veo el video, porque yo siempre tengo que ver los videos, porque si cometo un error, yo tengo que ir a cortar eso, y no quiero postear eso, y después que esté, no. Y he cometido algunos errores que se me hace bien difícil corregir, que es, por ejemplo, en un momento dado yo apunté todos los nombres, todos los libros, los 5 libros de la codificación y la fecha en que se publicaron. Entonces, específicamente el libro de los mediums, o el libro del Génesis, creo que yo le puse 1964, y lo puse en un documento donde yo siempre copio eso y lo pongo aquí, sin darme cuenta. Después de muchos videos y después de muchos artículos, Dios mío, pero si yo cometí ese error, y después para poder ir a cambiar eso fue terrible, porque ya yo había hecho como 20 videos. Y ponía la referencia de los libros y me arrepiento porque no le puse un poquito de atención a eso, pero si yo te puedo decir que yo he hecho más de 100 videos hoy día, en menos de un año, y eso es que todo el tiempo me están diciendo esto, y los temas suben, y yo he cometido un solo error. Que me acuerde, el error más grande que he cometido es esa fecha, 1964, y entonces yo digo, bueno, la persona que es inteligente, y como yo trabajo con gente inteligente, va a saber que en 1964, bajo ninguna circunstancia, ningún libro de Allan Kardec se publicó, porque Kardec estaba muerto hace rato, estaba bien desencarnado hace rato. O sea que esa es la lógica que estoy usando y trato de que sea de esa manera. Pero este párrafo que está aquí, de este libro, ustedes lo atesoran, porque es la manera que usted puede hacer una introducción al grupo de las personas que quieren saber un poquito más. Un amigo suyo, un familiar, su novio, su novia, su esposo, su esposa. Por lo general se tiene de los espíritus una idea completamente falsa, dice Kardec,
Ellos no son, como muchos se figuran, seres abstractos, vagos e indefinidos, ni algo así como un fulgor. Eso es bueno que lo sepan, porque mucha gente define, eso es como algo, un fulgor que pasó por ahí. No, hay que tener un poco de cuidado porque vamos a respetarlo, porque ellos son seres pensantes que están ahí. O una chispa, otros le llaman chispa. Son, por el contrario, seres muy reales, teniendo su individualidad y una forma determinada, podemos hacernos de ellos una idea aproximada por la siguiente explicación. Hay en el hombre tres cosas esenciales. Apúntense esto, aprendan, esto es esencial. Número uno, el alma o espíritu, principio inteligente en el cual residen el pensamiento, la voluntad y el sentido moral. Número dos, el cuerpo físico, envoltorio, material, pesado y grosero, que coloca a los espíritus en relación con el mundo exterior. Número 3, el periespíritu, envoltorio fluídico, leve, sirviendo de lazo y de intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Cuando el envoltorio exterior está usado y no puede funcionar, cae, que envejece y el espíritu se despoja de él como el fruto de una cáscara, el árbol de una corteza, o en una palabra, como se desecha una vieja ropa cuando fuera de su uso. Esto es lo que se llama la muerte. ¿Ok? Son tres cosas: el alma, el cuerpo y el perispíritu. Si a ustedes le enseñan en su escuela de espíritu o lo que sea, algo diferente a eso, que fue lo que dijeron los espíritus de la codificación, pues entonces usted tiene que entender qué es lo que quiere creer. Si lo que dijeron los espíritus en 1857 o lo que dijeron esa filosofía que fue creada formalmente después de 1900, que dicen que el espíritu y el alma son diferentes y el perispíritu es diferente a lo que nosotros entendemos y conocemos. Entonces, cuando el cuerpo muere, va a desencarnar, no desencarna el alma se muere. Lo que va es el espíritu. Y yo no entiendo dónde sale el espíritu, si el espíritu, o si es espíritu y alma es lo mismo. Bueno, pero yo solo explico porque esa es la manera que la codificación lo explica. Yo no me voy a romper la cabeza con lo que otros dicen. Los que otros dicen de otra manera, ellos lo saben sustentar y ellos lo enseñarán de esa manera. Y si progresa y prospera esa educación en la mente de las personas, van a tener un problema. Porque yo voy a seguir diciendo que es el alma, el cuerpo y el perispíritu. ¿Qué es lo que dice la codificación? Entonces, si usted cambia esos términos, ya empieza entonces a introducirse una serie de cosas que no hay individualidad. Oh, es que eso es una chispa. No, que el alma va nuevamente al torrente del conocimiento y va al conocimiento, a llegar a Dios como si fuera una gotita que cae y ocasiona los ríos y todo. Y ahí se pierde la individualidad. Aprenda esto. Nosotros creemos en el alma, en la individualidad. Toda alma es una. No es doble, ni es clonada, ni es ni son dos, ni son tres, es una solamente, es individual. Usted, eso es lo más hermoso que hay, que lo que yo siento aquí dentro de lo que yo soy y lo que yo logre hacer con mi moralidad va a ser para mí. O sea, voy a ser yo todo el tiempo que esté en existencia. No se va a cambiar a otra cosa porque no me confunda. Hay gente que dice, no, porque vamos a ser claro, esto es sencillo. La codificación todo eso lo dijo y nosotros usamos lo que dice la codificación. ¿Ok? Entonces la muerte, por lo tanto, no es otra cosa que sino la destrucción del envoltorio grosero del espíritu. Solo el cuerpo muere. Lo que le llaman la muerte, bueno, nosotros no creemos en la muerte, por lo tanto, no es otra cosa sino la destrucción del envoltorio grosero del espíritu. Solo el cuerpo muere. El espíritu está, de alguna suerte, comprimido por los lazos de la materia a la cual está unido y que frecuentemente paraliza sus facultades. La muerte del cuerpo lo desembaraza a sus lazos, se emancipa y recobra su libertad como la mariposa saliendo de su crisálida, pero no deja sino el cuerpo material, conserva el perispíritu que constituye para él una especie de cuerpo etéreo, vaporoso, imponderable, para nosotros y de forma humana, que parece ser la forma típica. En su estado normal, el perispíritu es invisible.
es invisible, pero el espíritu puede hacerle sufrir ciertas modificaciones que lo vuelven momentáneamente accesible a la visión e incluso al tacto. Tal como ocurre en el vapor condensado, es así que puede algunas veces mostrársenos en las apariciones. Es con la ayuda del perispíritu que el espíritu actúa sobre la materia inerte y produce los diversos fenómenos de ruidos, de movimientos, de escrituras, etc. Los golpes y los movimientos son para los espíritus los medios de mostrar su preferencia y de llamar sobre ellos la atención, exactamente como una persona cuando toca para advertir que hay alguien. Hay los que no se limitan a ruidos moderados, sino que llegan a provocar un estrépito semejante al de la vajilla que cae y se rompe, o de puertas que se abren y vuelven a cerrarse, o de muebles derribados. Con la ayuda de golpes y de movimientos convenidos, ellos pudieron expresar sus pensamientos, pero la escritura les ofrece un medio completo, el más rápido y el más cómodo. También es aquel que ellos prefieren. Por la misma razón que pueden llegar a formar caracteres, pueden guiar la mano para trazar diseño, escribir música, ejecutar un trecho en un instrumento, en una palabra, o falta de su propio cuerpo, o a falta de su propio cuerpo, que no tienen más, se sirven del medium para manifestarse a los hombres de manera sensible. Okay. Los espíritus pueden además manifestarse de varias maneras, entre otras por la visión y por la audición. Ciertas personas llamadas medium auditivos tienen la facultad de oírlos y pueden así conversar con ellos. Otros lo ven, no son mediums videntes. Los espíritus que se manifiestan a la visión generalmente se presentan bajo una forma análoga a la que tenían en vida, pero vaporosa. Muy importante, estoy pensando sobre eso hace exactamente unos segundos, sobre eso que les quiero decir a ustedes. Otras veces esa forma tiene todas las apariencias de un ser vivo, al punto de engañar completamente, y que algunas veces fueron tomados por personas de carne y hueso con los cuales se pudo conversar y cambiar apretones de mano sin desconfiar que se estaba tratando con espíritus, a no ser por su desaparición súbita. Qué interesante, ¿verdad? La visión permanente y general de los espíritus es muy rara, pero las apariciones individuales son bastante frecuentes, sobre todo en el momento de la muerte. El espíritu liberto parece apresurarse a ir a ver a sus nuevos parientes, de nuevo a sus parientes y amigos, como para comunicarse que acaba de dejar la tierra y decirle que vive siempre. Qué lindo eso. Que cada uno reúna sus recuerdos y se verá cuántos hechos de ese género, de los cuales no se daba cuenta, ocurrieron no solo de noche durante el sueño, sino en pleno día, en el estado de vigilia más completo. Antaño se veían estos hechos como sobrenaturales. Esto me toca profundamente, porque cuando yo hablé sobre la materialización de mi hijo, cuando desencarnó el año pasado, en la parte de materialización yo no le había dado mucha importancia, y estaba hablando por una experiencia personal, pero cuando te pones a mirar claramente la codificación, ves lo que dice Kardec, te das cuenta que eso es más que razonable, que cuando la persona desfallece, en muchas ocasiones trata de comunicarse, y se trata de comunicar de esa manera, y eso es razonable y eso es real. No piensen que la materialización no existe. Existe y existirá, y posiblemente les sorprenderá cuando un familiar suyo se le presente, ¿no? Y es un acto de amor de parte de ese espíritu que quiere dejarte saber: no he muerto. Como dijeron la gente que me echaron en una cajita, estoy vivo todavía. Eso es lindo, es hermoso. Échale mano a eso. Entonces yo les digo y les enseño, y con esto quiero enfatizar en este punto, a las personas que conocen su espíritu protector, cuando yo los ayudo por el chat, en muchas ocasiones tienen muchos problemas en hacerlo ellos mismos, no se pueden concentrar, pero cuando lo hacen conmigo, de alguna manera ellos sienten una paz increíble,
Pero yo siempre le digo, tienes que preguntarle cómo está vestido. Y entonces tú podrías estar diciendo, pero Francis, ellos son espíritus, ¿cómo voy a estar vestido? Pues mira, así, según dijo ahora Kardec, hace unos minutos, dijo Kardec, que ellos tratan de estar en lo como era, como tú lo recuerdas en la última reencarnación. Y tiene lógica, porque tú no vas a estar trabajando con un espíritu que tú no lo sientes y tú no sabes, solamente pero la única manera que tú puedes atesorarlo y decir, está a mi lado, está sentado conmigo, está sentado ahí, no tienes que estar sentado en una silla, si él es espíritu, pero tú lo sientes porque tú sabes la forma, cómo está vestido, cómo es su confección en la cara, cómo es el pelo, cómo hablaba, y ese tipo de cosas, y eso te lo presenta por medio de su espíritu, y tú lo puedes ver en tu mente. Cuando tú conoces a tu espíritu protector, tú puedes verlo en tu mente. Si tú quieres, yo lo siento en este momento, están aquí, y yo siento que están a mi lado, y siento que están sentados. Y ves, como tú no los ves, pero yo los veo en mi mente. Y he aprendido a entenderlo y a amarlo y saber que están conmigo cuando yo estoy triste. Ellos están ahí al lado mío, como echándome la mano. Y no te preocupes, yo estoy aquí al lado tuyo. No te he dejado solo nunca. Entonces, la visión permanente y general de los espíritus es muy rara, pero las apariciones individuales son bastante frecuentes, sobre todo en el momento de la muerte. El espíritu liberto parece apresurarse a ir a ver de nuevo a sus parientes y amigos, como para comunicarles que acaba de dejar la tierra y decirle que vive siempre. Lindo esto. Lo repetí porque me tocó. Entonces, antaño se veía estos hechos como sobrenaturales y maravillosos y se los atribuía a la magia y a la hechicería. Hoy los incrédulos los achacan a la imaginación, pero desde que la ciencia espírita les dio la clave, se sabe cómo se producen y que no salen del orden de los fenómenos naturales. Ahí vemos las manifestaciones de Jesús, no lo entendían y todos la pusieron, hicieron una Biblia, e hicieron unos dogmas por 2000 años y le han hecho creer a las personas que de una manera, y no era así. Jesús se materializó, no hay duda de eso. Pero que a aquel le tocó la herida, pues claro, porque tiene la capacidad en su espíritu de ordenar ese espíritu que se haga visible. No dice Kardec que han habido ocasiones donde la persona hasta le da la mano y lo conoce y hablan ahí un rato y después la persona se desaparece, y la única manera de tú saber que esa persona no está, fue una materialización y que no aparece más. No se encuentra ni en los anales de la historia. Básicamente así es el mundo espiritual, tenemos que entenderlo y vamos poquito a poco aprendiendo cómo son las cosas. También se cree que los espíritus, por el único hecho de ser espíritus, deben tener la soberana ciencia y la soberana sabiduría. Esto fue un error que la experiencia no tardó en demostrar. Entre las comunicaciones dadas por los espíritus, las hay que son sublimes en profundidad, elocuencia, sabiduría, moral, y que no respiran sino la bondad y la benevolencia. Pero al lado de eso, las hay muy vulgares, livianas, triviales, e incluso groseras, y por las cuales el espíritu revela los instintos más perversos. Yo siento algo muy sublime. Cuando estoy hablando sobre esto, y siento que las personas van a tener este video, porque no simplemente sentarse a leer el artículo, y puedan sentir lo que yo siento. Cuando esos espíritus se te acercan y quieren estar a tu lado y tú les quieres dar el cariño y el amor que tú les diste siempre, ten por certeza que lo puedes hacer, de que es real. Voy a continuar. Es pues evidente que no pueden emanar ellas de la misma fuente, y que si hay buenos espíritus, los hay también malos. Los espíritus, no siendo otra cosa que el alma de los hombres, no pueden naturalmente volverse perfectos dejando su cuerpo hasta que hayan progresado, conservan las imperfecciones de la vida corpórea. Por eso se les ve en todos los grados de bondad y de maldad, de saber y de ignorancia. Los espíritus se comunican generalmente con placer. Quiero
mencionar esto, y no sé si es inapropiado, pero muchas veces tenemos que aprender los espíritas de que porque la persona desencarnó y empieza a enviar psicografía, inmediatamente tú tienes que creerlo como algo que es sabio y como que es la última cosa. Tienes que saber que ellos todavía pertenecen al conocimiento que tenían cuando desencarnaron. Inmediatamente no se convirtieron en sabios, sino que tienen que seguir ese proceso. Cuando viene la psicografía tienen que evaluarla. Yo he visto psicografía y me han llegado psicografía de diferentes partes. Algunas personas me las pasan y me las envían a mi email. Y en un momento dado publiqué una de una persona muy insigne y yo la leí con calma, con calma. Y entonces la publiqué, no me le puse, pero después me di cuenta de que decían unas palabras que no eran correctas. Me estaba hablando de la resurrección de Jesús cuando sabemos claramente los espíritas que eso no es correcto. Entonces cuando yo veo eso, pero lo detuve, lo saqué, lo eliminé por completo porque no puedo poner una cosa como que porque eso lo dio una psicografía oficial de alguien, pero esa persona que dio esa psicografía, que pasó lo que estaba pasando, pues vino de un espíritu que no había progresado suficiente para poder ver la diferencia, porque él sabe que la resurrección y la reencarnación son dos términos diferentes. O sea que hay que tener mucho cuidado con las cosas, pásenle juicio, mírenlo, si lo que se dice son palabras correctas y son palabras con significado, pues lo miran. Incluso yo quiero que lo hagan también con mi psicografía. Yo publico mi psicografía, yo la siento que viene y hay veces que me da mucho temor, pero yo la tengo que poner porque tienen unos propósitos ulteriores para ciertas cosas y yo no le quiero cambiar ni nada, las leo, pero cuando me doy cuenta verdaderamente no estoy diciendo cosas que no pudiera venir de un espíritu de altura que quiere dar un mensaje. Pero me puedo equivocar y eso puede ocurrir cuando dejo de estar sintonizado con los espíritus. Y es lo que yo quisiera que no fuera así. La gente me dice, Frank, que no puedo hablar contigo porque tú tienes 4.000 amigos y vas subiendo y eso me da pena. ¿Pero por qué? Porque cuando llega a 5.000 ya no puedo añadir más amigos. Y tengo que buscármela de otra manera, a otro site o lo que sea, y yo veo que yo voy añadiendo amigos a mi site oficial, poquito a poco los veo y tú sabes, no me apresuro a buscar, a darle el botoncito a buscar, no, yo no busco, el que viene, pues viene, y yo lo voy aceptando, lo voy mirando y lo voy colocando, y entonces va a llegar un momento en que pues me hacen muchas preguntas, me llaman, entonces hay gente que se molesta porque en 2 días no le contesto y pues es razonable pensar de que mucha gente se comunica y yo quiero dedicar un tiempito. Imagínate que me envían 25 emails y yo tengo que contestarlos cada uno y dedicar un tiempo, no contestarle así por contestarle como una máquina. Entonces eso me lleva tiempo y me consume mis fuerzas también. O sea, que usted tenga su paciencia, lo pone ahí, si yo le puedo contestar en un periodo razonable. Si ve que yo no le contesto, por favor, le pido que me escribe nuevamente para yo acordarme, porque muchas veces no me acuerdo. Entonces los espíritus se comunican generalmente con placer. Y para ellos es una satisfacción ver que no fueron olvidados. Escriben voluntariamente sus impresiones al dejar la tierra, su nueva situación, la naturaleza de sus alegrías y de sus sufrimientos en el mundo de los espíritus, donde se encuentran. Unos son muy felices, otros infelices, incluso algunos soportan horribles tormentos según la manera como vivieron y el empleo bueno o malo, útil o inútil que hicieron de la vida, observándoles en todas las fases de su nueva existencia según la posición que ocuparon en la tierra, su género de muerte, su carácter y sus hábitos como hombres, se llega a un conocimiento si no completo, por lo menos bastante preciso del mundo invisible, para darse cuenta de nuestro estado futuro y presentar la suerte feliz o infeliz que nos espera allí. Yo he querido hacer un poquito atractivo este documento que hice en mi página, que le llamo Espiritismo Simple, que le he añadido la escala espírita. Ok, tuve que cambiar de cámara momentáneamente, pero me quedé hablando sobre la escala espírita. Yo he añadido, para hacerlo interesante, este artículo en mi página de blog, he intercalado algunas gráficas o algunas fotografías y cosas, y además de eso la escala espírita, para que se vean las diferentes clasificaciones de espíritu cuando Kardec está hablando sobre eso. Entonces quiero también continuar aquí. Dice, las instrucciones dadas
por los espíritus de orden elevado sobre todos los asuntos que interesan a la humanidad. Las respuestas que dieron a las preguntas que se le fueron propuestas, habiendo sido recogidas y coordinadas con cuidado, constituyen toda una ciencia, toda una doctrina moral y filosófica bajo el nombre de espiritismo. Por tanto, el espiritismo es la doctrina fundada sobre la existencia, las manifestaciones y la enseñanza de los espíritus. Esta doctrina se halla expuesta de manera completa en el libro de los espíritus para la parte filosófica, en el libro de los medios para la parte práctica y experimental, y en el Evangelio según el espiritismo para la parte moral. Por el análisis que más adelante ofrecemos de tales obras, se puede juzgar la variedad, la amplitud, la importancia de las materias que abarca. O sea, que esto está bien estructurado, y Kardec está claramente hablando de que los espíritus que dieron la respuesta a estas incógnitas o estas preguntas fueron espíritus buenos, y perdón, espíritus elevados al nivel de espíritus superiores. Sabemos que la escala espírita dice que hay en los espíritus buenos hay 5 clasificaciones, ¿verdad? Están los espíritus buenos, benévolos, están los espíritus sabios o pseudosabios, conocimiento científico, están los espíritus prudentes, los sensatos, que tienen conocimiento y buen juicio, y están los espíritus superiores. Luego de los espíritus superiores van los espíritus que son los perfectos, que son los espíritus que están en la más alta escala, que tienen ciencia, sabiduría y bondad, tienen todo junto, unido. Cuando ellos llegan a ese punto ya están en la perfección espiritual. Entonces, estos espíritus que dieron esta codificación son espíritus muy inteligentes, y fueron espíritus que fueron comisionados por Dios para hacerlo. No fueron por cualquier cosa que vino. Entonces, el que no conoce nuestra filosofía, lo primero que dice, no, que los espíritus que dieron eso no eran espíritus perfectos. Pues claro, eso es un buen argumento. No eran perfectos, pero eran superiores, casi perfectos. Y tenían la encomienda de dar este conocimiento a nosotros, y nos ha dado muy buen resultado. Y el resultado ha sido esta tremenda codificación de libros que nos dan a nosotros el conocimiento que nos ayuda al crecimiento espiritual, al adelantamiento del espíritu. Entonces, sabemos muy claramente que el libro de los espíritus va para la parte filosófica, el libro de los medios para la parte práctica, y el libro del Evangelio según el espiritismo para la parte moral. De esa manera podemos definir el propósito de esto. Es importante que sepamos que eso no lo hicieron así por hacerlo. Eso tiene razón de ser. Como se ha visto, el espiritismo tuvo su punto de partida en el vulgar fenómeno de las mesas giratorias. Pero como esos hechos habían más que a los ojos que a la inteligencia, hablan más a los ojos que a la inteligencia, que despiertan más curiosidad que sentimiento. Una vez tal curiosidad satisfecha, se tiene tanto menos interés cuanto no son comprendidos. No ocurrió lo mismo cuando la teoría vino a explicarse de la causa, sobre todo cuando se vio que esas mesas giratorias con las cuales se entretuvieron por breve tiempo, salió toda una doctrina moral hablando al alma, disipando las angustias de la duda, satisfaciendo a todas las aspiraciones dejadas en el vacío por una enseñanza incompleta sobre el futuro de la humanidad. Las personas serias acogieron la nueva doctrina como un beneficio, y desde entonces, lejos de declinar, crecer con una rapidez increíble, en el lapso de unos pocos años obtuvo en todos los países del mundo, y en especial entre las personas esclarecidas, incontables partidarios que de día a día aumentan en número en una proporción extraordinaria. Tal suerte que hoy el espiritismo se ha ganado derecho de ciudadanía. Eso está diciendo Kardec hace 155 años. Eso es lo que él estaba diciendo. En el día de hoy yo entiendo que tenemos muchos adeptos, pero nos falta mucho, porque los espíritus inferiores han tomado cartas en el asunto y están organizados, y han hecho todo lo imposible porque el espiritismo no surja ni se mejore como debe ser el espiritismo puro que viene de la codificación, y en especial entre las personas esclarecidas, lo que dijo Kardec, más o menos interesados en combatirlo. Vamos a leer esta oración completa porque quiero que tenga coherencia.
Obtuvo en todos los países del mundo y en especial entre las personas esclarecidas incontables partidarios que día a día aumentan en número en una proporción extraordinaria, de tal suerte que hoy el espiritismo se ha ganado derechos de ciudadanía, se asienta sobre bases que desafían los esfuerzos de sus adversarios, más o menos interesados en combatirlo, y la prueba de eso es que los ataques y críticas no aminoraron su fuerza un solo instante, que es un hecho adquirido por la experiencia y del cual los opositores jamás pudieron dar razón, los que así dicen. Dice lo que muy simplemente, lo que aquí así dicen muy simplemente, que si se propaga a pesar de la crítica es que se lo halla bueno y que se prefiere sus raciocinios al de los contradictores. Sin embargo, el espiritismo no es un descubrimiento moderno. Los hechos y principios sobre los cuales reposa se pierden en la noche de los tiempos, pues se encuentran vestigios de ellos en las creencias de todos los pueblos, en todas las religiones, en la mayoría de los escritos sagrados y profanos, solo que los hechos incompletamente observados muchas veces fueron interpretados según las ideas supersticiosas de la ignorancia y no le fueron deducidas todas las consecuencias. En efecto, el espiritismo está fundado sobre la existencia de los espíritus, pero los espíritus no siendo otros que las almas de los hombres, puesto que hay hombres, hay espíritus. El espíritu no los descubrió ni los inventó. Si las almas o espíritus pueden manifestarse a los vivos, es porque eso está en la naturaleza y, por tanto, deben haberlo hecho en todas las épocas. También en todo tiempo y en todas las partes se encuentran las pruebas de esas manifestaciones, que son muchas, sobre todo en los relatos bíblicos. Los que es moderno es la explicación lógica de los hechos, el conocimiento más completo de la naturaleza de los espíritus, de su papel y de su modo de acción, la revelación de nuestro estado futuro, en fin, su constitución como cuerpo de ciencia y de doctrina y sus diversas aplicaciones. Los antiguos conocían el principio, los modernos conocen los detalles. Qué bien. En la antigüedad, el estudio de esos fenómenos era privilegio de ciertas castas que no los revelaban, sino a los iniciados en sus misterios. En la Edad Media, los que se ocupaban de ellos ostensivamente se creían que ellos tenían ese conocimiento, eran tomados como hechiceros y quemados en la hoguera. Pero hoy no hay misterios para nadie, no se quema nadie más, solo pasa a la luz del día y todo pasa a la luz del día y todo el mundo está en condiciones de ilustrarse y de practicar, porque los medios se encuentran en todas partes. Usted, cuando esté llevando este mensaje a las personas que no lo conocen, usted le diga que nosotros no hacemos nada al escondido, detrás de la cortina. Lo hacemos como decía Jesús, no hay nada oculto, no tenemos secretos, no tenemos forma de estar escondiendo lo que hacemos, porque lo que hacemos no es malo, no le hacemos daño a nadie, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. La doctrina misma que los espíritus enseñan hoy, nada tiene de nueva, se las encuentra fragmentada en la mayoría de las filosofías de la India, de Egipto y de Grecia, y toda entera en la enseñanza de Cristo. Pues ¿qué viene a hacer el espiritismo? Viene a confirmar por nuevos testimonios, a demostrar los hechos, verdades desconocidas o mal comprendidas, restablecer en su verdadero sentido aquellas que fueron mal interpretadas. Bien, es verdad que el espiritismo no enseña nada nuevo, pero no basta con que pruebe de modo evidente y irrecusable la existencia del alma. La pregunta, lo presenta como una pregunta. No basta que pruebe de modo evidente e irrecusable la existencia del alma, su supervivencia del cuerpo, su individualidad después de la muerte, su inmortalidad, las penas y las recompensas futuras. ¿Cuántas personas creen en esas cosas, pero lo hacen con un vago trasfondo de incertidumbre, diciéndose para su fuero interno? Y si no es
Cierto, ¿cuántos fueron inducidos a la incredulidad porque se les presentó el futuro bajo un aspecto que su razón no podía admitir? ¿Acaso no significa nada para el creyente que vacila poder decir, ahora estoy seguro? Para el ciego volver a contemplar la luz por los hechos y por la lógica, el espiritismo viene a disipar la ansiedad de la duda y conducir a la fe a aquellos que se apartan de ella, a revelarnos la existencia del mundo invisible que nos rodea y en medio del cual vivimos sin darnos cuenta. Nos hace conocer por el ejemplo de aquellos que vinieron las condiciones de nuestra felicidad o de nuestra dicha futura. Nos explica la causa de nuestro sufrimiento en este mundo y en medio de suavizarlos. Y en medio de suavizarlo, su propagación tendrá como efectos inevitables la destrucción de las doctrinas materialistas que no pueden resistir la evidencia. El hombre, convencido a la grandeza y de la importancia de su existencia futura, que es eterna, la compara a la incertidumbre de la vida terrestre, que es tan corta, y se eleva por el pensamiento, por encima de las mezquinas consideraciones humanas, conociendo la causa y el objetivo de su miseria, la soporta con paciencia y resignación, porque sabe que ellas son un medio para llegar a un estado mejor. El ejemplo en aquellos que vienen en ultratumba a describir sus alegrías y sus dolores, probando la realidad de la vida futura. Al mismo tiempo prueba que la justicia de Dios no deja ningún vicio sin castigo, ni ninguna virtud sin recompensa. Agreguemos, por último, que nuestras comunicaciones con los seres queridos que ya partieron proporcionan un dulce consuelo a demostrarnos no solo que siguen existiendo, sino que estamos menos separados de ellos que si estuviesen vivos y en un país extranjero. Aquellos que le dicen a ustedes, no, que el espiritismo es hablar con los muertos, y, pues mira, tengo noticias para ti. Yo le diría, yo hablo con mis familiares, con los que ya partieron, que tú no puedes hablar porque no tienes la capacidad de hacerlo, porque no lo conoces, ni lo quieres hacer, ni lo quieres aceptar, que esto es real. ¿Qué mensaje más contundente tú decirle? El mundo espiritual es real y nuestros familiares viven. Y yo tengo el privilegio que me ha dado Dios para yo poder entender esto y saber que puedo seguir hablando con ellos. Eso no quiere decir que usted los va a estar molestando cada rato, esos familiares que ya, pero saben que están ahí y que ellos están muy al tanto también de ti y en muchas ocasiones hasta te protegen de las cosas, ¿no? En resumen, de esta primera parte del libro de El espiritismo, en su forma más simple. En resumen, el espiritismo es bien bonito esto, quiero que le echen mano. Mitiga la amargura de los pesares de la vida, calma las desesperaciones. ¿A quién de ustedes que están viendo esto y que están leyendo este libro no se dan cuenta cuánto bien le ha hecho el espiritismo? Calma las desesperaciones y las agitaciones del alma, disipa las incertidumbres o los temores del futuro, detiene el pensamiento de abreviar la vida por el suicidio. Por eso mismo, vuelve dichosos a aquellos que se le afilian, y ahí está el gran secreto de su rápida propagación. La mayoría de las personas que se acercan al espiritismo y entienden estas cosas son felices y no se separan, no se van. ¿Se dan cuenta? Por ahí es que yo tenía que ir. Pero si usted se pone solamente a medir el espiritismo porque vio pasar un celaje, o una puerta se cerró, o una mesa se levantó, esas son cosas que en la mente se van al traste inmediatamente. Al cabo de los meses ya usted se olvidó de eso y no le da importancia, que le dio en el momento que experimentó eso. Pero el conocer lo que es la realidad moral, la realidad del espiritismo, de hacer las cosas bien, de amar a sus hermanos, amar a todo el mundo de una manera diferente, eso perdura para siempre. Y eso mitiga todos esos deseos de que la gente trate de suicidarse, porque saben que hay una razón de ser en el espíritu. Desde el punto de vista religioso, vamos a ver qué es lo que dice un resumen desde el punto de vista religioso. Tiene el espiritismo por base las verdades fundamentales de todas las religiones. Dios
el alma, la inmortalidad, las penas y la recompensa futura, pero es independiente de todo culto particular. Su objetivo es probar a aquellos que niegan o que dudan que el alma existe, que sobrevive al cuerpo, que soporta después de la muerte las consecuencias del bien y del mal que haya cometido durante la vida corpórea. Y esto pertenece a todas las religiones. Estas son verdades que ustedes deben atesorar en su corazón para cuando ustedes evalúen si lo que están pensando y lo que están siguiendo en la filosofía espírita es correcta en lo que debe ser, para que ustedes se den cuenta que eso es así. Y sí tenemos oportunidad de saber que hay inmortalidad, de que hay una pena, de que hay una recompensa, pero no somos religión. El que diga que el espiritismo es una religión va en contra por completo de todos los postulados que los espíritus nos dijeron. Precisamente de eso es que tenemos que salir de la religión, porque eso es lo que nos ha mantenido con una gringola durante toda la vida. No quiere decir que uno ser religioso es malo, yo no quiero decir eso. Lo que pasa es que la manera en que decimos el ser religioso es que le limita a usted en usted mismo tomar decisiones y mirar las cosas de otro punto de vista. Usted viene y tiene una fe ciega, porque la religión le dijo tiene que ser fiel ciega, porque la fe es la sustancia de lo que no se ve. Y no se da cuenta de que la fe tiene que estar sustentada. Y cuando usted empieza a pensar de que la fe es la sustancia de lo que no se ve y le enseñan eso desde los púlpitos, usted empieza entonces a ceder, a no tener el libre albedrío. Ah, no, porque yo creo firmemente en eso y eso va a ser de esa manera, y se olvida de que tiene que dar su paso en la vida. Y ese es el propósito de que se dice que la fe no puede ser completamente ciega, tiene que ser razonable. Usted tiene fe, claro, usted cree en estas cosas, claro, pero no puede bajo ninguna circunstancia que porque crea de esa manera, usted tiene que dar sus pasos también para que las cosas tomen su lugar. Como creencia en los espíritus es igualmente de todas las religiones, del mismo modo que es de todos los pueblos, una vez que por todas partes donde existan hombres hay almas o espíritus, que las manifestaciones son de a todos los tiempos y el relato de ellas se encuentra sin excepción en todas las religiones. Se puede pues ser católico, griego o romano, protestante, judío o musulmán, y creer en las manifestaciones de los espíritus, y como consecuencia ser la prueba es que el espiritismo tiene adeptos de todas las sectas. Como moral, el espiritismo es en su esencia cristiano, porque la que enseña no es sino el desarrollo y la aplicación de la moral de Cristo. O sea, vamos a ser más inteligentes, y cuando hacemos una expresión tan desafiante y dice no, que no somos cristianos, y hay que reconocer que nosotros creemos en Jesús. Y Jesús, vamos a eliminar eso. Como moral, el espiritismo es en su esencia cristiano, porque la que enseña no es sino el desarrollo y la salvación y la aplicación de la moral de Cristo, o la moral de Jesús, la más pura de todas, y cuya superioridad nadie discute, lo que constituye una prueba evidente de que esta ley está en la ley de Dios, y la moral es para uso de todo el mundo. Siendo el espiritismo independiente de toda forma de culto, no prescribe ninguno de ellos y no se ocupa de dogmas particulares. No es una religión especial, porque no tiene ni sus sacerdotes ni sus templos a quienes les preguntan si hacen bien en seguir tal o cual práctica. Él responde: si crees que vuestra conciencia está inclinada a ello, hacedlo. Dios toma siempre en cuenta las intenciones. Aprenda esto: no es lo que usted hace ni cómo se comporta, las intenciones que hay en tu corazón. Porque mucha gente tienen una intención y hacen una cosa que tú creas una cosa, es como una bola de humo, una cortina de humo. Y Dios ya está listo para eso. Dios lo que está mirando es lo que hay en tu corazón y lo que tú tienes de intención de hacer. Dios toma siempre en cuenta la intención. En una palabra, no se impone a nadie, no se dirige a aquellos que tienen fe y a quienes esta fe les basta, sino a la numerosa categoría de los inseguros y de los incrédulos. No los arrebata a la iglesia, puesto que están separados de ella moralmente en todo o en parte. O sea que en verdad
que el espiritismo combate ciertas creencias tales como la eternidad de las penas, el fuego material de infierno. Esas son las cosas que nosotros estamos muy claros y muy definidos. La eternidad de las penas, o sea, ¿qué es lo que es eso? Eso es lo que le llaman el infierno, que eso va a ser eterno. Eso nosotros combatimos eso vehementemente. El fuego material del infierno, eso tampoco eso existe. La personalidad del diablo también, nosotros decimos que el diablo no existe, no es algo que nosotros entendemos que es correcto, etcétera, etcétera. Pero no es cierto que esas creencias impuestas como absolutas en todos los tiempos hicieron incrédulos y los hacen todos los días. Si el espiritismo, dando a esos dogmas y a algunos otros una interpretación racional, conduce a la fe a los que habían desertado de ella, no presta un servicio a la religión, no le está prestando un servicio a la religión. Por eso decía un venerable eclesiástico, el espiritismo hace creer en algo. Pues bien, vale más creer en algo que nada creer de todo. En algo que nada creer de todo. Ese es lo que dijo Kardec en un dicho que todavía para ese tiempo. Siendo los espíritus las mismas almas, no se pueden negar a los espíritus sin negar el alma. Admitiéndose las almas o los espíritus, la cuestión reducida a su más simple expresión es esta: las almas de los que han muerto pueden comunicarse con los vivos. Vuelvo al revés. Siendo los espíritus las mismas almas, no se puede negar los espíritus sin negar el alma. Eso es cierto, ¿verdad? No se puede negar el espíritu, no se negaría el alma a la misma vez. Admitiéndose las almas, o sea, admite las almas o los espíritus, la cuestión reducida a su más simple expresión es esta: las almas de los que han muerto pueden comunicarse con los vivos. Es la pregunta. El espiritismo prueba la afirmativa por hechos materiales. ¿Qué prueba se puede dar de que eso no sea posible? Si lo es, ninguna negación impedirá que siga siéndolo, porque no se trata ni de un sistema, ni de una teoría, sino de una ley de la naturaleza. Ahora bien, contra las leyes de la naturaleza y la voluntad del hombre nada puede. Es necesario, por bien o por mal, aceptarle las consecuencias y adaptar a ellas sus creencias y sus hábitos. Aquí concluyo la primera parte. El primer video debe tener contenido, yo lo leí por completo. Si usted quiere utilizarlo como para que alguien que no quiera leer quiera escucharlo, pues pueden utilizarlo muy bien, porque entonces yo he leído claramente todo lo que dice en la primera parte del libro del espiritismo en su más simple expresión.